Hola, en este video se va a presentar el procedimiento para obtener los datos en el proceso de obtención de surfactina utilizando el simulador SuperProDesign. Este simulador es un programa computacional que permite realizar simulación de procesos en estado estacionario. Esta herramienta tiene incorporado modelos matemáticos que abarcan 17 operaciones unitarias. La modalidad para trabajar con este simulador lleva la siguiente secuencia. Primero, se especifica la modalidad de operación, es decir, se selecciona si se va a trabajar en batch o continuo. Segundo, se construye un diagrama de flujo. Tercero, se registran los componentes. Cuarto, se inician los procesos. Quinto, se inician las corrientes de entrada. Sexto, se resolucionan los balances de materia y energía. Y por último, se generan los reportes. En el próximo video se va a presentar un ejemplo de cómo se maneja este simulador. Uno de los componentes más importantes dentro de esta simulación es la operación de fermentación. En esta sección, el programa permite ingresar los reactantes y productos de la ecuación con la que se va a trabajar y se debe ingresar cada uno de los coeficientes estequiométricos de esta respectiva reacción. Por tanto, aquí se debe determinar cuáles son los coeficientes que permitan balancear la ecuación. Un microorganismo puede ser considerado como una caja negra, donde se consideran el balance extracelular del bioproceso, es decir, los balances de los componentes que se intercambian en el medio de cultivo. Para ello podemos observar que tenemos una fuente de carbono, de nitrógeno, oxígeno, ya que el proceso se da aeróbicamente, tenemos la bacteria, y por último vamos a producir biomasa, surfactina y productos del metabolismo energético, como dióxido de carbono y agua. A partir de este modelo de caja negra podemos definir una ecuación estequiométrica. Fuente de carbono más fuente de nitrógeno más oxígeno produce biomasa más surfactina más dióxido de carbono y agua. Los pasos para determinar los coeficientes estequiométricos son los siguientes. Primero, se plantea la ecuación estequiométrica. Segundo, se representan los elementos a un átomo de carbono. Tercero, se obtienen datos teóricos, ya que se va a realizar un proceso de simulación. Cuarto, se calculan los rendimientos teóricos, se convierten los rendimientos teóricos a CMOL y por último se determinan todos los coeficientes estequiométricos de la reacción. Primer paso, establecer la ecuación estequiométrica. Para este caso vamos a utilizar como fuente de carbono silosa. Tenemos silosa más nitrato de sodio como fuente de nitrógeno, más oxígeno, produce biomasa más surfactina, que es el producto de interés, más dióxido de carbono y agua. Donde A, B, C, D, E y F, que están señalados en la ecuación estequiométrica, representan estos coeficientes estequiométricos, que equivalen a los rendimientos de cada uno de los compuestos presentes. Segundo, representar los elementos a un átomo de carbono. Para ello tenemos la ecuación estequiométrica planteada anteriormente y lo que se va a realizar es reducir cada uno de estos componentes en los que se encuentra el carbono a un átomo de carbono. Por lo tanto, quedaría de la siguiente manera. Como se mencionó anteriormente, se deben determinar cuáles son los coeficientes estequiométricos de la reacción, que representan los rendimientos de cada uno de los componentes. Para ello se va a determinar estos rendimientos a partir de revisión bibliográfica, de los cuales a partir de una curva de crecimiento celular se van a calcular. Por ejemplo, en esta curva tenemos datos de biomasa, surfactina y silosa, que en este caso sería la fuente de carbono. Para ello debemos obtener los puntos de la gráfica, tanto de tiempo, silosa, biomasa y surfactina. Aquí podemos observar que cada uno de estos componentes se presentan en gramos o en miligramos. Para determinar estos datos con mayor precisión, se puede utilizar alguna herramienta que permita obtenerlos. Para el cálculo de rendimiento de surfactina se utilizan estas dos columnas de los puntos hallados anteriormente. Y mediante la fórmula de surfactina producida dividido para la fuente de carbono consumida, se calcula cuál es el rendimiento de surfactina, que en este caso es 0.036 gramos por gramo. El cálculo de rendimiento de biomasa se realiza el mismo procedimiento, pero para este caso se toman los valores de biomasa.
Asimismo, el rendimiento de biomasa es igual a la biomasa producida dividido para la fuente de carbono consumida, lo que se obtiene un valor de 0.02 gramos por gramo. El siguiente paso es calcular los rendimientos en C-mol, ya que estos datos obtenidos anteriormente se presentan en gramos. Primer paso es calcular los pesos moleculares. Vamos a tomar como ejemplo el cálculo del peso molecular de silosa. Debemos determinar cada uno de los elementos, el número de átomos, la masa atómica y se realiza un total, que para este ejemplo el peso molecular de silosa es de 30 gramos por mol. Asimismo se realiza el cálculo para cada uno de los componentes que se requieren, en este caso silosa, biomasa y surfactina, con un peso molecular de 30, 24.6, 18.4 gramos por C-mol respectivamente. El siguiente paso es el cálculo de rendimientos en C-mol. Para ello se va a convertir de gramos de biomasa por gramos de sustrato a C-mol de biomasa por C-mol de sustrato. Para este caso se convierte de la siguiente manera, donde se utilizan los pesos moleculares calculados anteriormente, donde 0.02 gramos de biomasa por gramos de silosa es igual a 0.024 C-mol de biomasa por C-mol de silosa. Asimismo, se realiza el mismo procedimiento para convertir de gramos de producto por gramos de sustrato a C-mol de producto por C-mol de sustrato, donde 0.036 gramos de surfactina por gramos de silosa es igual a 0.05 C-mol de surfactina por C-mol de silosa. Una vez que se ha calculado estos rendimientos teóricos en C-mol, se va a realizar el cálculo de los siguientes coeficientes. Para ello se va a realizar un balance de carbono, de hidrógeno, de oxígeno y de nitrógeno, donde se conoce que C y D se han calculado anteriormente a partir de bibliografía. Y aquí se puede realizar el cálculo con el reemplazo y se obtienen finalmente todos los coeficientes estequiométricos. En la siguiente tabla se presentan los coeficientes estequiométricos calculados en C-mol. Es importante al momento de ingresar estos valores en el software identificar si cumplen o no con el balance, ya que por motivos de cálculos puede haber un pequeño margen de error, por tanto debe haber una pequeña modificación en cada uno de estos coeficientes para que finalmente se obtenga el balance adecuado. Gracias.